Muchas gracias, saludos. Aquí en Radio Fórmula nos acompaña Sergio Cuevas González. Él es abogado, él es el consejero jurídico del gobierno del estado de Yucatán. Hoy viernes 24 de julio ya se publican en el diario oficial del gobierno del estado las reformas legales para la familia y la vida. Sergio Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido aquí a Radio Fórmula. Hola José Luis, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Y en medio de esta publicación también se anuncian algunas protestas para el día de hoy viernes de grupos de organismos no gubernamentales que se sienten desplazados por esta reforma legal que hoy publica el diario oficial del gobierno de Yucatán. Sergio, ¿en qué parte estaría atentando, según estos grupos, la reforma recientemente aprobada en el Congreso del Estado? Bueno, si me permites, José Luis. ¿Quieres que empecemos con los alcances de la reforma primero? Me gustaría primero aclarar que estas reformas constitucionales que aprobó el Congreso del Estado la semana anterior, en el último día de su periodo ordinario de sesiones, son dos iniciativas. Bueno, aprobó varias. Las que nos ocupan son particularmente dos iniciativas diferentes. Una se refiere específicamente a la definición de familia en la Constitución Política del Estado, la definición de matrimonio y concubinato que no se habían incorporado a la Constitución, y evidentemente como consecuencia de eso es la protección jurídica a este tipo de figuras. La otra iniciativa se refiere específicamente a la incorporación del derecho a la vida con reconocimiento constitucional en el artículo primero. Todavía sigue Esta pendiente. es la que no se ha publicado. Y sobre esta última es la que la Consejería Jurídica, por instrucciones de la gobernadora, ha abierto a una consulta pública, porque han habido voces a favor y voces en contra, y el Ejecutivo del Estado considera prudente, antes de proceder a lo que corresponde en sus atribuciones dentro del proceso legislativo, que sería la sanción y la publicación, escucharlas. Este tema es un tema que durante muchos años en todos los países ha causado polémica y trasciende un poquito más allá de lo jurídico y llega y toca un poco el tema del contexto social. Un tema delicado. Es un tema delicado, sí. Importante, donde la sociedad no ha logrado en México y en muchos países tener un consenso total. Hay una propuesta legislativa ya aprobada por el Congreso para Yucatán, y lo que estamos haciendo como gobierno del Estado es escuchar las voces de la gente que tiene algo que decir al respecto. Siempre que hay un tema importante en el Estado, sea legislativo, sea una obra o una decisión que va a afectar a los ciudadanos, es importante escucharlos. Y un poco fue la queja y la inconformidad de los grupos. Lo manifestaba en el Congreso, hubieran querido tener más tiempo para expresarse, y bueno, el Ejecutivo ha abierto este foro. Le hicimos la misma pregunta a la gobernadora hace un momento, ¿de qué tanto las presiones funcionan en este sentido? Porque veíamos desplegados en los periódicos locales, red de abogados católicos, red de grupos de presión social muy fuertes, incluyendo a la Iglesia Católica, particularmente en el tema de la definición de matrimonio, por un lado, y en el asunto del aborto, que ese podríamos discutirlo después, porque incluso se abrió un compás de espera en el tema de la ley de la vida, más que en el tema del aborto. Pero en el caso, por ejemplo, de esta reforma legal a la familia, definición de matrimonio, ahí fue donde los grupos conservadores dijeron, de aquí no se mueve la ley, y los otros grupos protestan y tratan de colar por ahí algo similar a la ley de convivencia que se aprobó en el DF, me parece, ¿no? Bueno, si nos vamos a los orígenes, en algún momento grupos de organizaciones no gubernamentales que protegen y están a favor de las relaciones entre personas del mismo sexo, manifestaron su intención de que se generara en Yucatán la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y adicionalmente y de manera paralela, grupos de la sociedad plantearon ante el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, a través de la iniciativa popular, una iniciativa de reformas que lo que define con claridad es
cuál es la definición de matrimonio, valga la redundancia, en donde se define con claridad que es entre un hombre y una mujer, y además algunos otros planteamientos en donde se establecía en la iniciativa original que se definiera y se clarificara que ningún tipo de convivencia pudiera equipararse al matrimonio. De allá se generó evidentemente la polémica entre estos grupos que de manera natural tienen intereses encontrados. El Congreso del Estado, en un análisis muy puntual, realizó este decreto en donde en principio ya se define con mucha claridad, es el contenido del decreto, que el matrimonio es una institución jurídica que reconoce la unión entre un hombre y una mujer, define también el concubinato y define también el concepto de familia. Y en este sentido la iniciativa no incorpora una prohibición tajante y expresa de que se pudiera dar validez jurídica o reconocimiento a algún otro tipo de convivencia, o que no se tuviera que excluir figuras como las que existen en otros estados. Yo creo que esto generó de alguna manera los consensos y los acuerdos. Te quiero decir que aun cuando el debate público era de alguna manera encarnizado en medios, las propuestas que han llegado hasta el día de hoy a Consejería Jurídica en ningún momento se refieren a la iniciativa o a la ley de protección a la familia, como se le llama, en contra de esta iniciativa. Creo que se logró una socialización importante del tema entre los diferentes grupos sociales, porque yo creo que es una iniciativa muy equilibrada, no se casa con ninguna postura de ningún grupo, ni a favor ni en contra, de manera radical. Ni tampoco es tajante ni tampoco es tajante. Yo creo que lo que hace es poner las cosas en su lugar. En este caso queda claro que en Yucatán el matrimonio es una institución jurídica que procede en la unión de un hombre y una mujer. También queda claro que y define el concepto de familia. Define el concepto de manera distinta como estaba, me parece, como estaba. Define el concepto de familia como la unión de dos o más personas que tienen vínculos entre sí de consanguinidad, de otro tipo. ¿Y esto qué quiere decir? Que una madre soltera con su hijo, con su hija, puede constituir una familia, abuelos junto con sus nietos son familia. Hermano mayor incluso. El hermano mayor, de tal forma que va reconociendo realidades sociales. Yo creo que este es el motivo por lo que esta iniciativa no ha tenido de manera general un rechazo. Se logró una socialización y el Ejecutivo del Estado procedió a la publicación de manera muy puntual. Considera el Ejecutivo del Estado, y esto es importante, que es necesario proteger y reconocer constitucionalmente a la familia. Ese es un tema importante. Y a partir de esto, el trabajo de los legisladores fue un trabajo desde el punto de vista del Ejecutivo muy puntual, y ese es el motivo porque hoy está publicado en el Diario Oficial. Bien, vamos a una breve pausa, regresamos enseguida platicando en la mesa de los viernes con Sergio Cuevas González, consejero jurídico.